Bueno, pues seguimos en esta serie del Evangelio de Juan, la que empezamos hace 2 domingos. Si no estabas, pues tienes las predicaciones en YouTube para engancharte al hilo. Y pues el pasaje que nos toca hoy sigue siendo el capítulo 1. Pero antes os voy a leer lo que Mateo 4:23 nos dice. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia y más, y el pasaje sigue hasta que dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quedaros con esta frase: y le siguió mucha gente. Si tenéis tele o si tenéis móvil, seguramente habéis escuchado hablar estas últimas semanas de el último álbum místico de Rosalía, de la película Los Domingos, y el aumento de famosos que reconocen pues creer en Dios, como el actor Jaime Lorente. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Es una moda cultural? ¿Es un avivamiento espiritual? ¿Una generación que se ha cansado del vacío del posmodernismo y busca volver a encontrar sentido en lo divino? ¿Es el péndulo de la historia humana que tiende al otro extremo? ¿Quién sabe? Más allá de juzgar si lo que está pasando es genuino o no, me parece más importante preguntarnos, a la luz del pasaje de hoy, no qué es ser un cristiano, sino qué significa realmente seguir a Cristo. No es qué es un cristiano, sino qué significa seguir a Cristo. Porque los evangelios nos muestran que también en aquel tiempo mucha gente seguía a Jesús. Pero a la hora de la verdad, cuando se acercaba su hora y el compromiso de seguirlo se hacía cada vez más pesado, solo unos pocos se quedan. Y al final del todo ni siquiera eso, porque Jesús en la cruz se encuentra solo. Entonces me pregunto, ¿qué significa seguir a Jesús? Para entenderlo debemos observar a esos 12 discípulos que, aunque en su muerte lo abandonaron, después entregaron su vida por él. Una vez resucitado y recibido el Espíritu Santo, esos 12 entregaron su vida por él. Entonces, en esta mañana vamos a leer ese capítulo de Juan, que en vuestras Biblias de Reina Valera 60 o 20 tendréis como título Los primeros discípulos. Versículo 35, capítulo 1 de Juan. Y dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos y mirando fijamente a Jesús que pasaba por ahí dijo: mirad el Cordero de Dios. ¿Os acordáis que el día anterior ya lo había dicho? Mirad el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos que se le oyeron decir, entonces siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Y les dijo Jesús: venid a verlo. Venid a verlo. Y el pasaje sigue hablando de cómo después Pedro empieza a seguirlo, cómo Felipe después empieza a seguirlo, de cómo Natanael empieza a seguirlo. Y así nos relata los primeros discípulos que empiezan a seguir a Jesús. Este pasaje nos abre la puerta hoy para hablar acerca del discipulado. Se dice que Juan es quien relata los primeros encuentros o contacto que Jesús tuvo con sus discípulos, mismo antes
que la pesca milagrosa. Es decir, eso sería el contacto previo al momento de la pesca milagrosa. Y es importante porque al leer los evangelios por encima podemos tener la impresión que cuando Jesús llama a los 12 se da todo en el mismo momento. Como si Jesús aparece de la nada, se presenta sin decirles quién es y les dice: sígueme, te haré pescador de hombres. Y ellos, de repente, dejándolo todo, dejan la barca, dejan las redes y empiezan a seguirlo como si fueran cachorrillos. Pero en realidad podemos observar, si estudiamos los sinopsis, los 3 evangelios y Juan, que hay un proceso de varias fases, aunque es verdad que se dan casi en muy corto plazo. Hay un proceso de varias fases en la vida de los discípulos antes de tomar la decisión final de seguirlo. Y me imagino que al igual que tú, seguramente hubieron varios factores, varias personas que hablaron contigo antes de que realmente aceptaras seguir a Jesús. Hubo un proceso. Bueno, pues aquí, si comparamos el llamado de los 4 pescadores en los sinopsis, sabéis que los sinopsis es Mateo, Marcos y Lucas, porque suelen ser muy casi igual en el relato del Evangelio, veremos que los 3 evangelios coinciden y vemos un patrón que aquí podemos analizar, que en azul sería la primera fase: venid en pos de mí. La primera fase. Lo vemos en Marcos, lo vemos en Lucas y lo vemos en Mateo. En Lucas no se dice así, pero sí que vemos que hay una llamada a ver y escuchar lo que estaba diciendo Jesús. En verde sería la segunda fase. Y dejándolo todo, dejando luego sus redes, dejándolo todo, bueno, ahí es que se ha confundido, dejando al instante las redes, esa sería la segunda fase. Y la tercera fase, en amarillo, sería le siguieron. 3 fases. Ven y ve, déjalo todo y sígueme. Y aunque existen varias opiniones sobre esas diferentes fases, hoy nos fijaremos solo en estas 3. La primera, ven y ve. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de Juan el Bautista, esa voz en el desierto que clama y prepara el camino del Señor y que da testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? Cuando ve a Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Claro, Juan tenía discípulos y los discípulos de Juan estaban cansados ya de escuchar eso. Todo el rato en el desierto: y he aquí, preparad el camino, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, el día siguiente de hacer esa declaración sobre Jesús, se vuelve a topar con Jesús y vuelve a decir lo mismo: he aquí el Cordero. Y entonces los discípulos que iban con Juan dijeron: pues vamos a ver quién es ese Jesús, vamos a ver si realmente es el Mesías. Entonces se acercan a él. Y entonces se nos dice: Jesús, volviéndose, les pregunta: ¿qué buscáis? La pregunta que les hace Jesús no es ¿os habéis perdido? ¿Buscáis algo? Sino es una pregunta retórica, una pregunta crucial en esa primera fase de búsqueda. Es como decir: ¿qué buscas? ¿Con qué motivación e interés te acercas a mí? ¿Qué buscas encontrar en mí? ¿Un mago que solucione todos tus problemas? ¿Un mesías militar que acabe con el imperio romano y salve al pueblo de Israel? Porque muchos buscaban a Jesús por eso. Entonces la pregunta es: ¿qué buscas? Al venir a mí, ¿qué buscas encontrar en mí? Y ellos le dijeron: Rabí, que es maestro en griego, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved.
Venid y ved qué. Venid y ved qué. El estilo minimalista rústico de la casa de Jesús. Pues no. Venid y ver, a ver si lo que no para de decir Juan en el desierto es verdad o no. Venid y ver. Entonces, esta primera fase del discipulado, Jesús invita a todo aquel que se acerca a Él a venir y ver de cerca quién es Él. Es la fase de búsqueda. Es esa fase de analizar, de preguntar, de estar buscando desesperadamente respuestas. Es una fase interesante, apasionada. Aquí la persona toma el papel de un simple observador y oidor interesado. Aún no hay un verdadero compromiso. No se pide tomar una decisión en la primera fase, que la de simplemente venir y ver. Y en esta fase es donde se encuentra la mayoría de las personas que tienen un interés en Jesús. O sea, mucha gente que empieza a interesarse por el cristianismo o que empiezan a venir a la iglesia se encuentran en esa fase de observación. El problema es que muchos piensan que ser cristiano y seguir a Jesús es eso, es quedarse ahí. Y no entienden que esto es solo la primera fase. Ven y ve. Pero viene la segunda fase. Pronto, como hemos leído al principio, se empieza a difundir la fama de Jesús. Mucha gente empieza a venir y a ver quién es ese Jesús. De repente Jesús pasa a tener 700 seguidores en Instagram. Empieza a subir su fama y muchos empiezan a seguirle para ver quién es. Entonces, si el primer paso era observar quién es Jesús, el segundo paso es ya entender y asumir el coste del discipulado, el coste de seguir a Jesús. La primera fase es observar quién es Jesús. La segunda fase es entender y asumir el coste de seguirlo. Y en varios momentos de los evangelios vemos que se nos dice que Jesús, a esa multitud que venía a ver, se gira hacia ella y les confronta. Empieza a explicarles el coste de realmente seguirlos. Nos dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? No calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar esa torre. No sea que después de que haya impuesto los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que lo vean se burlen de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, les dice Jesús a esa multitud: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí no es que Jesús les esté diciendo: que no hace eso, no se merece. Yo no quiero que sea mi discípulo. No, la palabra dice que simplemente no puede serlo. No puede, es incompatible, no salen los cálculos. Porque mientras todo va bien, no habrá problema en seguir a Jesús. Pero cuando el coste del seguimiento empieza a notarse en tu propia vida, si no has aborrecido tu propia vida, el querer salvarla tendrá más peso al final que seguir con el discipulado. No habrás calculado bien los gastos para construir la torre y no podrás acabarla. Mateo 16:24 resume
lo que acabamos de decir con una frase, que llega a ser lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Sígueme. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa entonces negarse a sí mismo? Porque ahí está la pregunta. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Cuando yo me convertí hace 13 años, me enseñaron este típico dibujo de manual de discipulado para principiantes que, bueno, está claro, ¿no? Se entiende por sí mismo. En mi corazón, antes de seguir a Jesús o de tomar el compromiso, reinaba el yo, reinaba ese yo, por eso el trono. Y entonces el dibujo decía, pues ahora se quita ese yo del trono y viene a reinar Cristo en tu corazón. Ese corazón que es la sede de tus decisiones, de tus deseos, de tus anhelos, de tu vida. Claro, con el paso del tiempo entendí que en la práctica era mucho más complejo ese dibujo, pero creo que ejemplifica muy bien. Negarse a sí mismo es decirle que no al yo. Negarse a sí mismo es decirle que no al yo, no a mi voluntad, no a mi deseo de gobernar sobre mí. Es el yo crucificado. Negarse a sí mismo es mi yo crucificado en la cruz. Al final, si lo pensáis bien, el bautismo, ese acto que es tan importante en nuestras iglesias, el bautismo, lo que representa, como dice el pastor Emmanuel Buch, es un funeral y una resurrección. El bautismo es un funeral y una resurrección, donde el agua simboliza una tumba de agua. ¿Se nos ha ido la luz? Aquí no nos ha ido la luz. Aquí sigue la luz. El bautismo es pues esa tumba de agua, ¿no? Y aunque ahí pensamos que lo que muere es todo lo malo que hay en mí, las cosas malas que hice, en realidad es mucho más profundo. Ahí no muere lo malo que hay en mí, muero yo. Muero yo. Muere ese yo que estaba en rebeldía contra Dios y quería gobernar. Ese yo que se empeña a dictar cómo debería ser mi vida. Si os fijáis, un corazón donde el yo ha sido crucificado, cuando alguien viene y empieza a acusarle injustamente o cuando tiene que humillarse y pedir perdón, no se retuerce de dolor como antes, no se retuerce de dolor como antes, aunque siempre hay un poquito de lucha, pero ya no vive las cosas de la misma manera, porque ya no existe ese ego ceboso que se siente herido continuamente por los demás, no existe ya. Reina Cristo, y ya el daño que le puedan hacer a ese yo ya no tiene la misma importancia, ni el mismo impacto en mi ser. Todas esas ansias por defender mis derechos, y es que yo me merezco, es que ya no resuenan con tanta fuerza en la vida del que ha crucificado el yo. Por lo tanto, está capacitado para dar con alegría a los demás y no solo esperar recibir. Está capacitado para poner la otra mejilla, para dar también la capa, para ir una milla más,
para bendecir a los que le maldigan, para responder al mal con bien, para no juzgar a su hermano, porque ya no tiene su ego que lo ciega ante su propio pecado, está capacitado para ser un discípulo. Dicen que el 90% de las veces que lloramos sobre nuestro ego. Es porque lloramos sobre nuestro ego. Piénsalo. Analiza un poco las veces que lloras, ¿por qué es? Al final es yo, me han herido, yo. Pero el versículo de Mateo sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí los cálculos están al revés. En el reino de Dios, un discípulo está llamado ¿a qué? A identificarse con la vida de su maestro. Eso es la base del discipulado. Ven, vive conmigo y yo te enseño. Lo que sea. ¿Vale? Un discípulo está llamado a identificarse con la vida de su maestro, a andar como él anduvo. Y alguien que sigue a Jesús está llamado a disfrutar sus riquezas, su poder, su victoria. Pero lo que olvidamos es que, hermanos, seguimos a un nazareno que no tenía donde recostar su cabeza. Seguimos a un maestro que no vivió buscando privilegios ni reconocimientos, sino que se agachaba a limpiar los pies sucios de sus discípulos. A un maestro que sufrió burlas y acusaciones injustas e infundadas. Y aún así no se rebeló. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? No. Dejó que Dios levantara su justicia como una luz delante de él. Al mal respondió con el bien. Fue rechazado, abandonado por sus amigos. Sufrió la pérdida. Sufrió el rechazo. En esa cruz sufrió lo que tú y yo nunca experimentaremos. Hemos hablado del proceso del discipulado, del coste del discipulado, pero no hemos dicho la razón del discipulado, que al final no puede ser otra que el amor. Me da igual que suene cursi, es entender cuánto Cristo me ha amado, la profundidad de ese amor. Sin amor se podrán hacer muchas cosas, muchas, de hecho lo vemos. Se puede hacer muchas cosas buenas, pero sin amor no se puede ir a la hoguera o no se puede ir a la cruz como lo hizo Pedro y los otros discípulos. No se puede. El amor es lo que les empujó a tomar el coste del discipulado. Sin amor, todo ese esfuerzo de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz, ¿sabéis lo que es? Sin amor es legalismo, es capacidad humana, es ascetismo, es musculatura de la voluntad, como dice el pastor Emanuel. Musculatura de la voluntad. Pero sabéis que la voluntad hay un momento que se acaba, que se cansa, porque somos humanos. Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Pues yo me voy a la cruz para dar mi vida por ti, para salvarte. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por mí, para hallarla? Jesús, a esa multitud que le seguía con tanta pasión, les declara el coste que hay en seguirle. Les anuncia que Él sufrirá y morirá
después de explicarles esto, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de esta multitud que con tanta pasión seguían a Jesús, aún estaban en esa fase de observación. Cuando llega el entender el coste, igual que el joven rico, dice, se volvió triste, porque no estaba dispuesto a asumir el coste. Igual que esta multitud se volvieron, igual que Judas Iscariote. Al final, todo lo que le pasó, todo lo que hizo, es porque no estuvo dispuesto a asumir el coste de seguir a un Mesías que iba a caer en la cruz. Pero yo esperaba un Mesías que iba a derrotar a Roma. No estuvo dispuesto. Este es el coste del discipulado. Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Quien quiere seguir a Jesús y no quiere asumir este coste, tarde o temprano le pasará como a la multitud, o como al joven rico, o como a Judas. Se irán. Tercera fase, sígueme. Sígueme. Es un llamado a comprometerse con el discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para el discípulo que sigue a Jesús, el coste a asumir no lo ve como un sacrificio que me pesa y que recuerdo cada día con nostalgia lo que he perdido por seguir a Cristo, la vida que hubiera podido tener, sino que lo hace con gozo. Con gozo. El dador alegre. ¿Por qué? ¿Por qué es capaz de hacerlo con gozo? Pues es muy fácil de entender. Pues porque ha encontrado algo mejor. Y por lo tanto, todo lo anterior pierde valor. Es como ese hombre que nos dice la palabra, que encuentra un tesoro escondido y gozoso, fijaros que dice, y gozoso, vende todo lo que tenía para alcanzar ese tesoro. Es que está claro. ¿Cómo va a estar triste si lo que ha encontrado para él lo considera como un tesoro? Es decir, todo lo anterior pierde enseguida ese valor de tesoro que le poníamos antes. Ya no tiene ese valor. Como dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vive feliz sin mirar atrás, porque lo considera basura. Y yo, no sé vosotros, pero yo la basura no es algo que esté pensando cada día. No es algo que me chifla. O sea, la basura la tiro y ya no pienso en ella. El discipulado que transforma. Ese seguimiento transforma a las personas. No puede dejar indiferente, no puede dejar igual que antes. No puede. Jesús no abrió ninguna escuela para que sus enseñanzas perduraran, ni escribió grandes obras como Platón, donde plasmaran sus enseñanzas. Su principal canal para transmitirlas fue la relación. La relación. Una relación de 3 años con sus discípulos, codo a codo, día y noche. Y no lo hizo mostrando un manual, sino a través de su propia persona. Jesús es quien me capacita para ser su discípulo a través de una relación íntima y diaria con Él. Cuando eres testigo, cuando has visto a una persona que ha cambiado de conducta radicalmente, que ha cambiado de vida radicalmente, que puedes ver un antes y un después de ser creyente. Y sabes que esta persona en realidad no tenía ninguna capacidad, ni tenía las cartas que tenía que tener para hacer este cambio. La única conclusión a la que llegamos es, tú has estado con Jesús. Tú has estado con Jesús.
¿Y qué pasa con los que llevan años frecuentando la iglesia, pero las personas de su alrededor no pueden decir que ven un cambio en su vida? La misma actitud de siempre, los mismos vicios, los mismos pecados que han tomado raíz y se han establecido. Hablamos mucho de hay que salir a la calle, hay que evangelizar, pero te digo una cosa, la gente de tu alrededor no solamente necesita escuchar el Evangelio, sino necesita ver la manifestación de los beneficios del Evangelio en tu vida. Ver que Jesús es quien te ha cambiado y que por lo tanto pueden cambiar en Jesús. Te invito esta mañana a cerrar tus ojos, a dejar que esas palabras del Evangelio de Juan resuenen en tu alma, analizar en qué momento te encuentras, si eres un observador que ha venido a ver, pues mira bien, busca, observa, analiza, no te quedes quieto, busca, investiga. Y si realmente buscas la verdad, la encontrarás. Y si hace tiempo que estás en esta fase de observación y hace demasiado tiempo, tienes que tomar una decisión, tienes que analizar toda la información que has recogido durante esta observación y dar una conclusión a esta observación. Un veredicto. No pierdas más tiempo en buscar lo que es obvio. Toma esa decisión.